Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Marco Económico, un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas en esta semana a nivel nacional e internacional. El profesor Antonio Siriaco y un servidor Edmundo Ledesma estamos más que complacidos de compartir con ustedes esta interesante propuesta de informaciones económicas. Teacher, ¿qué tal? Siempre contento de estar aquí en Marco Económico. No, Estoy aquí siempre acompañándote en Marco Económico para informarle a todos los amigos televidentes que ven a Marco Económico de las principales noticias económicas acaecidas durante toda la semana. Hoy tenemos noticias importantes y de manera muy particular, claro. El teacher hizo una entrevista sobre el lavado de activos, la entrevista de fondo. Excelente. Muy importante porque ese tema de lavado de activos tiene un impacto económico. Pero que la gente ni se imagina. Afecta el fisco, mira, afecta a los empresarios, competencia desleal. No, y a los más pobres incluso, porque déjame decirte que todos aquellos que envían remesas hacia la República Dominicana y que incluso dominicanos que tienen cuentas aquí y que esas cuentas están a nombre de otras personas, eso hay que rendir cuenta, eso hay que presentarle precisamente y demostrar de dónde salieron esos fondos. Así es. De manera que eso tendrá un impacto importantísimo en todo el desarrollo de la vida económica y social en la República Dominicana. Para que un país crezca de manera sana, con un mercado sin trabas, tiene que haber transparencia. Claro. El lavado de activos es todo lo contrario. Así que no se pierda. Pero creo que se le fue la mano. ¿Se le fue? Sí. Bueno, ahorita, ¿tú vas a ver? Ahorita lo veremos. Sí. El Senado aprobó en 2 lecturas consecutivas con su informe de presupuesto general para el 2018 por un monto de 814.821 millones de pesos. En la sección presidida por Dionis Sánchez, los legisladores acogieron también el adendo sometido por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional para modificar el presupuesto para aumentarle las partidas presupuestarias al Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor y la Oficina Nacional de Defensa Pública, a quien les aumentó 300 millones de pesos a cada una. En la pieza original, a Proconsumidor se le había asignado una partida de 202 millones de pesos y a la Oficina Nacional de Defensa Pública de 515 millones de pesos. En tanto, la Cámara de Cuentas, que se le incrementó a 60 millones más, tenía consignado un monto de 754 millones de pesos. Estos montos serán recortados del capítulo del Tesoro Nacional. La oposición expresó su rechazo al proyecto porque, a su entender, la misma no refleja la realidad que vive el país y mucho menos una visión de desarrollo. El presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, aseguró que el proyecto de presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional es una pieza de desarrollo para el país. Un presupuesto extraordinariamente bueno, un presupuesto que propende a mejorar la vida de los que menos tienen, un presupuesto que habla de desarrollo, un presupuesto donde las partidas más significativas y más importantes están en el área de salud y la de educación. Eso es la República Dominicana y lo que estamos haciendo. Gracias. En tanto que el presidente de la Comisión Bicameral de Presupuesto, Dionis Sánchez, aseguró que 3 instituciones recibirán un aumento de partidas que serán contempladas en el próximo presupuesto del año. En ese sentido, Sánchez expresó que dichas instituciones son importantes para la población y necesitan un reajuste en su asignación presupuestaria. Desde un principio esta comisión puntualizó que era necesario tratar de conseguir algún nivel de aumento presupuestario para estas instituciones. Recibimos e informamos a ustedes de manera formal una adenda donde contempla 60 millones de pesos más para la Cámara de Cuentas, 30 para la Defensoría Pública y 30 para Proconsumidor. Hemos dicho en reiteradas ocasiones que el Estado Dominicano hace un esfuerzo en función de que tiene una presión tributaria por debajo del 14% y que es un poco difícil tratar de complacer, satisfacer todas las demandas de las instituciones y de la población. Teacher, el debate de
si es progresista, desarrollista o no, el presupuesto como usted No, lo ve. yo creo que el presupuesto es parecido a los presupuestos anteriores. No son desarrollistas en consecuencia. Mira, todos los, Bueno, pero no, si todos los presupuestos tienen un elemento, vamos a decir, de inversiones en las regiones, en inversiones, por ejemplo, en sectores importantes. O sea, no se puede decir que no hay presupuestos que no sean desarrollistas. Siempre hay un componente que sirve para la expansión, vamos a decir, de la actividad y de la capacidad productiva en la República Dominicana. Ahora, cuando yo digo que es más de lo mismo, es porque todavía el peso del endeudamiento es muy grande. Y no hay que olvidar, Edmundo, que el presupuesto es deficitario a partir del año 2008. Es decir, 10 años de presupuesto deficitario, entonces ese déficit tú tienes que cerrarlo a través de endeudamiento. Eso limita incluso el desarrollo de actividades. Y cada vez lo va a limitar menos. Y cada vez lo limita más, en el sentido Más, de que tú tienes que dedicar una componente importante de ese presupuesto al pago de intereses de la deuda pública. Le quita capacidad al gobierno para invertir en sectores importantes. Sí, sin embargo, hay que destacar Pero sí que hay ahí, por ejemplo, se mantiene el 4% de la educación. Que eso es importante. Ese es un impacto que se va a ver en el largo plazo. Claro. Cuando ya haya una educación de calidad, cambie totalmente la capacidad no, incluso de pensar, productiva. Incluso, Claro. no solamente para ser más eficientes en el trabajo, Claro. y para aportar mayor valor agregado, Claro, sino claro. que también la institucionalidad y la democracia mejora. No, y porque que- una educación educada exige Claro. más transparencia Claro, y claro. políticos de mayor Claro, calidad. pero mira, no es solamente el 4%, es que cuando hablamos del 4% es un monto que en términos absolutos crece más. Por ejemplo, este año, para el próximo año se cada va a vez que- dedicar cada vez que crece el presupuesto. el PIB, exactamente. Entonces estamos diciendo que son 152.000 millones que tú vas a dedicar precisamente a la educación. Y eso implica los efectos colaterales que hay alrededor de la educación. No solamente compra de materiales de uniforme, alimentación, desayuno escolar, pagos, por ejemplo, para compra de uniforme, zapatos. Una ayuda al microempresario. Entonces, libros. Hay un componente ahí grandísimo que se va a manejar en esos 152.000 millones que tiene un impacto verdaderamente en el resto de la economía. Así es. Pero lo que estamos diciendo es que evidentemente hay otros sectores que también requieren más Bueno, recursos. pero el detalle es que si no se pone coto al tema este del endeudamiento, llegará el momento Sí. en que habrá que recortar el presupuesto para la educación. Así Porque es. habrá que dedicarlo al pago de los intereses y amortización del capital. ¿Cómo vamos? Llegará el momento en que nada más habrá dinero para pagar los intereses. Nos estaremos endeudando para pagar intereses. Evidentemente que eso hay que cambiar. Mira, el ministerio o el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Isidoro Santana, manifestó preocupación por el endeudamiento del país. En ese sentido, el funcionario expresó que se debe emplear un tope al nivel de endeudamiento, pero sin embargo Santana defendió los préstamos en los que incurre el Estado Dominicano. Veamos esto. No es una deuda tampoco que nos ponga en riesgo ni que implique que sea insostenible o que el país va a entrar en una crisis por tener esa deuda, pero no hay duda de que tampoco podemos seguir indefinidamente endeudándonos si en algún momento hay que ponerle control a eso. Ahora, ¿qué significa ponerle control a eso? Ponerle control significa generar superávit fiscal. Y generar superávit fiscal significa recaudar más ingresos que lo que el gobierno gasta. Mire, teacher, yo creo que el gobierno debe hacer todo lo posible por finalizar el tema este del pacto eléctrico, que tengo entendido que ya la propuesta está en el despacho del Poder Así es, Ejecutivo. eso dice. Para encaminarse de manera inmediata a la discusión del pacto fiscal. Así es. Convocar al Consejo Económico y Social para discutir esto. Tú sabes que en el aire están manejando una serie de informaciones que afectan la capacidad que tendría el gobierno de negociar el pacto eléctrico, Claro. como es el caso de las exoneraciones. Sí, En así el es. cual, a vuelo de pájaro, se habla de que cada 2 años los
los legisladores manejan unos 600 millones de pesos que el gobierno deja de percibir por ese tipo de Sí, exoneración. claro, claro. Y hablamos de 1.200 millones de pesos cada año, con negociaciones que hacen con Claro. los dealers, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente que 1.600 o 1.200 millones de pesos no van a resolver el gran problema que tiene la economía dominicana en materia de déficit fiscal. Hablamos de que cada año, controlándolo, un 2.7%, un 3%. Y eso se dispara a los 100.000 millones de pesos por ahí. Claro. ¿Qué pasa? Que sin embargo, ese tema de falta, digamos, quizá de ética en el manejo de las exoneraciones es un instrumento mediático que utilizarían sectores para arrinconar al gobierno e impedir que el alcance del pacto fiscal sea el adecuado. Porque eso va a implicar sacrificio, especialmente Claro. del sector empresarial. Claro, claro, claro. Entonces, el Congreso tiene que resolver ese problema de las exoneraciones o del barrilito, del cofrecito o de cualquier manejo financiero que haga que al final del camino se le dificulte al Estado lograr un adecuado pacto fiscal. Porque aquí tenemos que hablar de los subsidios. Aquí tenemos que hablar De las exenciones. de las exenciones. Aquí tenemos que hablar De la evasión. de la evasión, de la ilusión. Pero también, aparte de hablar de las exoneraciones, De la hay que hablar- progresividad de los hay impuestos. que hablar también de la corrupción, la impunidad Claro. y de la progresividad De los impuestos. de los impuestos. Claro. Para que logremos una tributación adecuada para que el gobierno pueda seguir financiando el desarrollo integral del país sin endeudarse más y que además ese financiamiento del crecimiento lo pague el que puede pagar. Porque eso no es lo que está pasando en nuestro país. Aquí está pagando más el que no debe de pagar y el financiamiento del desarrollo se está realizando con deuda externa y ya ese modelo de desarrollo es insostenible. No, así es. Yo creo que el tema del pacto fiscal es un tema que ya hay que ponerlo sobre la mesa a propósito de que el pacto eléctrico está ya concluido prácticamente, está como tú has dicho en el despacho del presidente de la República, porque el tema de la fiscalidad es un tema importantísimo para el futuro del desarrollo económico en la República Dominicana. Y todo esto hay que verlo vamos a decir, en un contexto de una especie de un contrato social. Así es. Porque yo te voy a decir una cosa, no es que tú pagues Lo más. colocó Brusok. Claro, así es. Sí, No es que yo tú sé. pagues más o menos Porque- impuestos, es que si la población dominicana está en disposición de desprenderse y hacer un esfuerzo y pagar más, pero también el Estado dominicano tiene que ser un Estado responsable. O sea, porque, como tú lo has dicho, hay una cantidad de exenciones y de privilegios que los políticos en la República Dominicana tienen y yo creo que también hay que sacrificarse Sí, claro, en ese es de sentido, lado y lado. es de lado y lado, porque así la población dominicana va a tener cierto nivel de, no sé, de confianza. Eso como pasa en cualquier país desarrollado. Mira, los países que mejor nivel de vida tienen son aquellos países, ¿Qué más impuestos pagan? sí, pero son estados responsables Pero a cambio de un servicio de calidad. un servicio de Estado. calidad. Entonces, yo creo que esos son compromisos. Ahora, de lo contrario, evidentemente nosotros vamos a seguir como un país como el que somos. No, pero ¿No entiendes? el problema no es ese, teacher. El problema es que no es justo como quiera, pero si nosotros pudiésemos mantenernos en el tiempo, siendo el país que somos, no importa. Relativamente, porque al que vive en Gualey se le importa. Pero por lo menos tenemos estabilidad. El problema es que esa estabilidad ya está en riesgo. ¿Por qué? Bueno, porque es un simple cálculo, no hay que ser un economista, ni un Claro, matemático, ni un estadístico. Bueno, ahora la deuda externa representa el 51%. 52.2. Ok, 52. Dentro de 10 años representa el 60%. Si tomamos en cuenta que la déficit fiscal
cada año manejable ronda entre el 2.3% Así es. y el 3%. Bueno, 2 por 5 son 10. Entonces, dentro de 5 o 6 años, la deuda pública consolidada va a representar el 60%. El pánico. Que esa es la proyección. Cunde el pánico, ahí, teacher. Que esa es la proyección. Cunde el pánico. Déjame decirte que esa es la proyección, porque si no se toca el tema, precisamente el tema del endeudamiento, y eso, bueno, ya lo hemos dicho, el mismo ministro de Economía dice, bueno, es un problema que es de preocupación para todos, y hay que verlo así, y Tenemos por que eso... invitarlo, teacher, amigo suyo, No, invítalo. nos lo voy a invitar. Para que nos claro, hable claro. del tema. Y déjame decirte que ese tema, eso es un tema que yo creo que hay que ponerle coto y como tú has planteado muy bien, hay que ya comenzar a discutir el pacto fiscal. Todo parece indicar que lo que está haciendo el gobierno es haciendo una especie de cerrando, como dicen, una serie de brechas, y es como si fuese una reforma tributaria de forma unilateral, porque en cierta manera, bueno, los combustibles, supongamos, el mercado de los combustibles, el mercado del GLP, ahí había un margen importante. Sí, pero nada más le entraron a los transportistas. No, pero ahí voy. Bueno, entonces ahí voy. Ahí hay un nivel de exención altísimo. Entonces, todos esos son elementos. Tienen que tener exención. No, bueno, el problema es que en los contratos que se hacen con esas empresas, y son contratos que tienen visos a nivel internacional, y que si tú lo violas, en cierta manera tú vas a un arbitraje internacional, pero yo no sé por qué en las negociaciones se incorpora eso. O sea, tú entiendes, o sea, le dan una cantidad de exoneraciones, bueno. Entonces no es posible. Pero ya está bueno. Claro. Ya está bueno. Así es. Ya está bueno. Así es. Vamos a una pausa. Desde que se levanta el día, estamos presentes, atentos a cada detalle, a un ejercicio disciplinado, fiel a las normas, prestos a incorporar cada aporte de la tecnología a fin de mantener la modernidad de nuestro sistema de aviación, certificado con la categoría 1 y líder de la región. Practicamos la labor de capacitar, autorizar y supervisar con el mismo nivel de eficiencia, efectividad y control de los países más avanzados. Invertimos esfuerzos extraordinarios, mañana, tarde y noche. Otro día, y seguimos mañana, tarde y noche. Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC. Avanzamos volando. ¿Comprobando o sin comprobante? ¿Sabías que esa pregunta es un error? Todas las facturas deben tener comprobante. Lo que debes especificar es si la necesitas para consumidor final o válida para crédito fiscal. Es fácil darse cuenta. Ambas deben decir cuál tipo de comprobante tiene. Con crédito fiscal, si está ligado a tu negocio, y para consumidor final, si es solo una compra personal. Revisa tu factura, que no se queden con el ITEVIS. Para consumidor final, por favor. Revisa tu factura. Bien, continuamos con Marco Económico. El ministro de Turismo, Francisco Javier García, manifestó que la industria turística ha mantenido un crecimiento constante a lo largo del tiempo, siendo una de las actividades económicas menos vulnerables a la crisis que cíclicamente se presenta en el mundo. El funcionario expresó que en República Dominicana se trabaja para que el turismo sostenible sea aplicable en el país, por ser una actividad económica que no compite con ninguna otra. Del año 2000 al año 2016, el turismo en el mundo creció 83%. En el caso de la República Dominicana, del 2000 al 2016 no creció 83%, creció 100%. Y los ingresos por concepto de turismo
del 2000 al 2016 crecieron 125%. Para que ustedes tengan una idea, el año pasado, la inversión extranjera directa en el área del turismo superó a la minería, a la zona franca y a las telecomunicaciones. El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo dijo desconocer que el gobierno pretenda reducir los márgenes de ganancia de los importadores de gas licuado de petróleo. No obstante, Isidoro Santana manifestó que la medida puede ser positiva para el país. Veamos. Esas son cosas que corresponden al Ministerio de Industria y Comercio, que es el que define esos márgenes. Yo ni siquiera estaba enterado de que esa posibilidad se había planteado, pero me imagino que si es así lo estarán considerando. Bueno, sería buena idea quizás que lo consideren. Seguros, Reservas y Tiendas Anthony lanzaron un novedoso programa social denominado Colectivo Esperanza, que trabajará en alianza con otras empresas e instituciones para beneficiar a personas que necesitan de una mano solidaria. Hemos logrado diseñar unos artículos, los cuales a través de la plataforma de Colectivo Esperanza vamos a producir para el público, donde los beneficios que obtengamos de este producto serán para donarlo a instituciones. Un proyecto solidario que Seguros Reserva ha emprendido y es un proyecto que se quiere que permanezca por muchos años más. El ministro de Trabajo, José Ramón Fadur, dijo tener buenas expectativas en que los empresarios cumplan con el aumento de 7% de la partida incrementada al salario mínimo de los trabajadores. Indicó que en caso de que el empleador que no cumpla podría ser sometido a la acción de la justicia. Una resolución del Comité Nacional de Salario, quiero que sepa que es ley. Nosotros somos somos signatarios de los acuerdos de la OIT. El que violenta esa ley está violentando una ley y puede ser sometido a los tribunales. Todo el mundo cumplir bajo las normas que se establecieron. Ahí no hay manera. El presidente de la Junta Agroempresarial Dominicana, Osmar Benítez, informó que las pérdidas causadas por la aparición de la influenza aviar en aves del municipio castellano Hermosén de la provincia de Espaillat ascienden a 20 millones de pesos. Sin embargo, destacó que el protocolo se ha aplicado de manera correcta en estos casos, razón por la cual el virus no ha pasado el cordón de bioseguridad. La pérdida estimada para el proyecto son unos 20 millones de pesos. En ese municipio, en Guanábano, que ya se llama Cayetano Hermosén, no se ha expandido y por lo tanto hasta ahora las pérdidas se registran a ese nivel. Con la asistencia de la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández, el Banco Interamericano de Desarrollo inició la jornada de emprendedores Idear Soluciones para Mejorar Vidas, con el fin de potenciar las industrias creativas y artísticas para crear empresas y empleo sostenible para comunidades más pobres del país. La jefa de División Cultural y Creatividad del Banco Interamericano de Desarrollo, Trinidad Saldívar, informó que ese organismo busca impulsar las novedades de la economía naranja con un método enfocado en la innovación y en la creación de empleos a partir de ideas innovadoras. Que hoy día nos convoca, que son las industrias culturales y creativas. Entonces, la verdad, traer este evento aquí con 26 expositores de distintas partes del mundo es para contar cómo las industrias culturales y creativas son un motor de nuestras economías. No son solamente cosas lindas que hacemos, sino que generan empleo, generan riqueza e impacto social. Y estas industrias van desde lo que conocemos más, por ejemplo, el teatro, las artes visuales, hasta la creación de software, videojuegos. El ministro de Educación, Andrés Navarro, consideró que el apoyo que ha concitado el Plan Estratégico de Educación a nivel empresarial se constituye en una muestra de confianza de los distintos sectores de la nación que apuestan por la mejora de la calidad educativa. Esta estrategia será la base para el desarrollo de las competencias no solamente laborales de nuestros estudiantes, sino también de las competencias fundamentales. Porque en definitiva,
la competencia laboral le genera al estudiante la capacidad de aprovechar algunas oportunidades, pero las competencias fundamentales le generan la capacidad de desarrollarse en la vida. Bien, ahora vamos a la pausa y a la vuelta el profesor va a tener una interesante entrevista, como lo dijimos al principio del programa, con el doctor Rafael Ariza hablando sobre lavado de activos. ¿Cómo te fue en la película? Bien, abuela. Aires acondicionados Inverter Tecnomaster. Ahorra comprándolo y ahorra usándolo. Tecnomaster. En aires, lo más duro. Seguimos con Marco Económico y en esta ocasión tenemos el placer de tener una entrevista con el doctor Rafael Ariza, que es un personaje abogado conocido, abogado penalista, con maestría precisamente en Derecho Penal y también es un experto en temas vinculados con el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, a propósito precisamente de la ley 155-17, que es una ley que ya se aprobó en la República Dominicana y que en cierta manera se enmarca dentro de un concierto a nivel internacional de combate al narcotráfico, al terrorismo. Doctor, es un placer tenerlo aquí. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Doctor, la ley 155-17, que es una ley que se ha prácticamente ya puesto en vigencia sobre el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, todo parece indicar que es bastante dura. Incluso, ¿qué repercusión usted cree que puede tener a nivel legal, a nivel económico, si la República Dominicana está en capacidad de aplicar esa ley? ¿Qué opinión tiene usted? Sí, mira, es muy interesante tu inquietud, sobre todo que tú tratas temas económicos. Claro, claro, claro. El impacto en la economía de esta ley, para mí, desde mi punto de vista, es terrible. Porque es que nosotros no estamos preparados todavía, me refiero en cuanto a informaciones. Claro. Lo primero que la ley tú no puedes alegar desconocimiento, porque es una ley, es una ley. Así es. Sí. Eso se No, publicó, eso es Gaceta. Y que se discutió, me imagino, en vistas públicas. Claro, claro, ya eso es una ley definitiva. Claro. ¿Cuál es el problema? El problema que nosotros tenemos es el manejo informal de la economía. Claro. Los negocios informales. Por ejemplo, esa ley prohíbe, por así decirlo, y ya constituye el lavado de activos, que tú hagas una operación de una compra de un inmueble y tú no puedes pagar más de $1 millón en efectivo. O sea, que todo el dinero en efectivo generalmente lo está controlando. Está regulado. Y puede ser una evidencia, de cierta manera, de un manejo es lavado, ilegal. Ya es lavado. Por ejemplo, el registrador de títulos no puede transferir un inmueble de una venta a un inmueble de $1 millón, $2 millones, si tú no explicas de dónde, cuál fue la operación y cómo se hizo mediante documentos, si fue con cheque, transferencia, cómo fue. Si tú no le explicas en el contrato y se lo recibió en efectivo, él no puede transferir el inmueble, él no puede traspasarlo. Y despierta una alarma, se manda al departamento de la unidad de antilavado, claro. Y eso tienen inmediatamente que investigar qué negocio fue que se hizo ahí. Está prohibido por la ley, más de $1 millón. Por ejemplo, un vehículo, tú no puedes pagar más de $500,000 en efectivo. Más de 500,000 tiene que ser mediante cheque o transferencia u otra modalidad, pero no efectivo. Una prenda, un reloj, $450,000, no puedes pagar más de ahí efectivo. Cualquier otra cosa. Tú puedes comprar, por ejemplo, ficha de casino, $250,000, más de ahí no puedes en efectivo. Sí, porque también mucho negocio, o sea, mucho dinero ilegal se manejaba y se filtraba a través de los juegos, por ejemplo, de... Los juegos de azar. De azar. Sí, sí, banca, de apuestas, todo sí, eso. Y millones y millones de pesos. Pero doctor... Yo tenía un cliente que llevaba en una funda negra
4 y 5 millones y eso, no, estaba recogiendo efectivo, el dinero de las bancas. Ya. Sí, eso era diario. Pero pues, hay muchas cosas novedosas. Claro. Por ejemplo, está la persona políticamente expuesta, que es una figura nueva. Ya. Un funcionario que tenga o haya tenido 3 años en el ejercicio de una función pública, dice una alta función pública, así mismo dice la ley, por un periodo de 3 años, está obligado a hacer una declaración jurada y si se encuentra que un incremento injustificado, entonces eso es lavado de activos. Imagínate tú. Pero, o sea, ¿cómo es No, posible? pero imagínate eso. Pero ¿cómo? Busca los políticos de aquí. Claro, o sea, yo me imagino que la cantidad de políticos que van a ser sometidos a la justicia por eso. No queda un militar, porque también los claro. militares, no queda un militar ni un político suelto si se aplica esa ley. Porque que el incremento, mira que estos días yo vi uno que salió en Diario Libre, de uno que era profesor, ¿cómo se llama? Sí. Que le hicieron una Nuria, le pasó, que declaró muchísimo dinero. Claro, bueno, claro. ¿De dónde lo justifica? Entonces, eso es lavado. La ley vieja decía, el artículo 4, que todo lo que tú no puedas justificar que tú tengas, tú te haces reo de lavado. Pero eso era el artículo 4 de esa ley. Ahora no. Ahora es que el sujeto obligado, en este caso, tú vienes y haces un negocio cualquiera, como abogado, como notario público, y tú ves un pago de un dinero de 1 millón, 2 millones en efectivo y tú no lo reportas. Entonces tú no hiciste la debida diligencia, tú eres reo de lavado de activo también. Porque tú tienes la obligación de reportarlo. Y la obligación hasta de la tentativa del negocio. No se llegó a hacer, pero la tentativa es como el crimen para fines de esta ley. O sea, es una ley demasiado rígida. Y si tú no lo reportas dentro de los 5 días, entonces tú te quedaste callado, tú eres reo de lavado de activo también. 5 días tú tienes para reportar esa operación sospechosa, esa operación sospechosa. Doctor, pero esa ley, por ejemplo, es parecida también en otros países, porque estamos hablando nosotros de una institución como el GAFI que parece que ha actuado a nivel claro, nosotros de un concierto de países. países. Por no decir todas, casi todas las leyes de esa naturaleza son imposiciones de políticas extranjeras. Eso es en Estados Unidos, la ley antiterrorismo, porque aquí nunca se ha hablado de terrorismo en este país. Claro. Entonces, hablar de aquí de una ley antiterrorismo, evidentemente es una copia de otros lugares donde sí el terrorismo tiene cierta presencia y ha causado muchísimo daño. Pero eso que te decía del político, de la persona políticamente expuesta, eso es gravísimo. Gravísimo. ¿Cuánto gana un general? No, yo pienso que... ¿Puede tener una villa en Casecampo, general? Bueno, por lo menos el sueldo no lo justifica. No, y esa es su posición, militar o policía, lo que fuera. Claro. El político que no ejerce otra cosa que no sea su función como diputado, como senador, lo que fuere, o gobernador provincial, lo que fuere, puede justificar de otro lado donde le entra un dinero que no sea de la política. Entonces, evidentemente, es grave, es gravísimo. Esa ley, yo estaba hablando con una persona, bueno, estaba comentando con la magistrada Jenny Berenice, por así decirlo. Y ella me decía, oiga, yo creo que esa ley se nos fue la mano. O sea, ella mostró preocupación por la ley, porque es que la ley es muy fuerte. Y a la hora que se comience a aplicar, te voy a hablar, por ejemplo, de la economía de mercado. En los mercados de venta de provisiones. Sí, de provisiones, sí. A las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, han bajado ya 200, 300, 500 camiones de diferentes lugares, de Constanza, han vendido plátano. ¿Cuántos millones de pesos se mueven ahí desde las 3 de la mañana hasta las 8 de la mañana? Millones y millones de pesos, y en efectivo todo. Y está prohibido por esta ley. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Van a meter presos todos los vendedores de Constanza y los mercaderos, todos van a caer presos? Pero están violando la ley todo. Por ejemplo, usted puso un ejemplo muy común en la República Dominicana. Todavía en la República Dominicana, como hay mucha informalidad, porque el Banco Central lo dice, el 57% de los negocios y de la gente que trabaja en la informalidad. Entonces, esa persona no tiene un RNC, esa persona no paga impuestos directos en impuestos internos. Entonces, el dinero que maneja es un dinero en efectivo. Entonces, ¿cómo usted va a condenar a esa persona? Sencillamente porque no
maneja ese dinero en efectivo, entonces usted es una especie no sé, está violando la ley. Está fuera de la ley. O un narcotraficante. Cualquier negocio que se haga por encima de lo que establece el límite establecido en la ley es reo de lavado de activos y las penas son gravísimas, porque es otra cosa. Sí. Estamos hablando de una ley que la pena comienza en 10 años. El juez tiene de 10 a 20 años como abanico de condena. El mínimo 10 años. Bueno, otra cosa. Si te condenan por lavado de activos una vez y te haces reincidente, la otra pena es de 10 años más. O sea, 20 años más es el máximo, según la ley. 10 y 20, bueno. 20. Y en 20 años pasan muchas cosas. No, es gravísima. Mira, otra cosa más. Los dealers. Cualquier persona le vende una jipeta. ¿Cuánto vale una jipeta? 5 millones de pesos, cualquier jipeta. Así es. No, vale $100,000. Así es. $120,000. Cualquier Land Cruiser de esa. Sí, así es. Ok, tú vendes una jipeta de esa. Tú investigaste a la persona. No, tú tenías la obligación de hacer lo que se llama una diligencia ampliada, mediante documentos, pidiendo documentos, una lista, donde hay una lista donde está la persona sospechosa de lavado de activos. Tú tienes que hacer esa diligencia y tener un expediente de eso y mostrárselo cuando te lo pidan. Y cada pago que se te hizo, cómo te pagó cada peso. Si tú no puedes explicar eso, entonces tú con ese dealer le estás lavando activos también. Pero, lo que no entiendo ahora, si en la República Dominicana, por la misma característica de la economía de mercado que usted ha mencionado, la informalidad que hay, la poca cultura muchas veces que tiene el dominicano de usar dinero que no sea en efectivo, porque todavía aquí el dinero plástico cada vez más, o clase media, pero gente que... Lo que la gente no sabe manejar eso. Y no lo sabe manejar. Una tarjeta de crédito se vuelve loco. No, se vuelve loco. Piensan que eso que le regalaron algo y van y Claro, y entonces es un problema de cultura. Entonces ahora se aplica una ley que es muy fuerte, como usted la ha analizado. Entonces, oye, ¿cómo se va a aplicar eso en la República Yo Dominicana? creo que lo que hace falta aquí ahora mismo es mucha información. Mucha información, programas como este, que gracias a ustedes están preocupados por el tema de lo que es la economía, que la gente comience a manejar todo, buscar la ley, empezar a leerla, comenzar sobre todo a tomar conciencia de que hay varias cosas, varios tipos de negocios, que si lo hacen como están acostumbrados a hacerlo, como lo han hecho sus abuelos, como lo hacen usted ha visto a sus padres haciéndolo, sus tíos, todo el mundo, ya no se puede hacer así. Eso está mal y está penado por la ley y tiene sanciones muy graves. Por eso yo entiendo que lo que hay que hacer es mucha información, un flujo de información constante para que la gente comience a entender la gravedad de la ley y sobre todo las sanciones a que está expuesto la persona que lo viole. Para los políticos me parece interesante porque es un asunto como un deporte nacional. Mi partido llegó a la política y yo me hice rico. Claro. Y se van del barrio y de una vez se mudan. Cambian hasta de mujer. De mujer. Hasta de mujer. Así es. Sí, entonces, todo ese tipo de cosas va a tener su impacto. Va a tener su impacto porque la aplicación, aunque no sea el mismo partido que lo utilice, quizá el partido que gane después, y van a decir que eso es una venganza, retaliación, eso está en la ley. Y el debido cuidado debe tomarse en cuenta, la explicación, que la declaración jurada, que yo declaré que yo tenía eso porque yo no lo justifiqué pero lo tengo. Que eso fue una herencia, todo eso hay que aplicarlo. Y la ley es gravísima. Las sanciones son drásticas para todo el mundo. El notario público que firme un acto y vea una operación y tome conocimiento y legalice una firma, que el notario no se compromete solamente, más que con decir que esa es la firma de ellos. Pero doctor, ya ahora no, ahora sí está comprometido. Doctor, ¿y esos dominicanos que están en el exterior, supongamos, que están trabajando, envían sus ahorros y lo ponen, por ejemplo, a nombre de un familiar, ese familiar va al banco, lo deposita y, bueno, en muchos casos van acumulando un capital importante? ¿Qué ocurre con esas cosas? Bueno, hay un problema que es lo que se denomina el pitufeo. El pitufeo es una forma donde la persona para lavar activos comienzan a hacer envíos pequeños, de denominaciones pequeñas, a nombre de diferentes personas, pero casi siempre cometen el error que lo mandan, por ejemplo, a 7 miembros de una misma familia.
Y se queda entre 3.500, 5.000, claro. 3.000, 2.000, 4.000. Y despierta sospecha eso. Y evidentemente el pitufeo se determina que eso es lavado. Claro. Y por eso también están sometiendo, porque la gente dice, no, que tú puedes pasar por la frontera legalmente hasta $10.000 por persona, en cualquier frontera del mundo. Claro. Sí. Pero si yo te quieren preguntar, ¿y de qué son esos $10.000? ¿De dónde usted lo consiguió? Tiene que explicarlo. Claro. Porque el dinero no llega de la nada. Claro. Ah, no, mira, esto fue honorario, que me lo pagó, ¿de qué caso? Ah, de este caso, fulano de tal, aquí está, tal cosa. Y se abre una investigación sobre eso. Pero tiene que explicarlo. Hay muchas cosas novedosas en esta ley, por ejemplo, también está el hecho de que el juez puede autorizar inmediatamente, se le solicita, la incautación de cualquier bien inmueble. Todos los bienes inmuebles, todo, un edificio completo, una torre, incáutelo. Entonces usted dice, ¿y si yo soy un tercer adquiriente de buena fe a título oneroso? La ley le da 3 semanas para que usted vaya a reclamarlo. Si en 3 semanas usted no fue, usted no demostró ninguna buena fe. ¿Y cómo usted dice, bueno, pero cómo yo me entero? Claro. La ley prevé que tiene que hacerse una publicación en un periódico de circulación nacional. Hemos incautado este edificio, el edificio tal, el tal parte, la Fantino Falco, número tal. Todo aquel interesado tiene que venir a demostrar que es propietario de buena fe y trae todo su documento, prueba. Ah, no, hombre, yo lo compré, esto así, lo pagué de esta manera. Es complicado el tema. Doctor, vamos a pedir su audiencia para pasar ahora a unos mensajes comerciales. Regresamos en Marco Económico en un momento. ¿Con comprobante o sin comprobante? ¿Sabías que esa pregunta es un error? Todas las facturas deben tener comprobante. Lo que debes especificar es si la necesitas para consumidor final o válida para crédito fiscal. Es fácil darse cuenta. Ambas deben decir cuál tipo de comprobante tienen. Con crédito fiscal, si está ligado a tu negocio, y para consumidor final, si es solo una compra personal. Revisa tu factura, que no se queden con el ITEVIS. Para consumidor final, por favor. Revisa tu factura. Desde que se levanta el día, estamos presentes, atentos a cada detalle, a un ejercicio disciplinado, fiel a las normas, prestos a incorporar cada aporte de la tecnología a fin de mantener la modernidad de nuestro sistema de aviación certificado con la categoría 1 y líder de la región. Practicamos la labor de capacitar, autorizar y supervisar con el mismo nivel de eficiencia, efectividad y control de los países más avanzados. Invertimos esfuerzos extraordinarios, mañana, tarde y noche. Otro día, y seguimos mañana, tarde y noche. Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC. Avanzamos volando. De regreso en Marco Económico. Doctor, vamos a seguir con la expresión que usted utilizó, el pitufeo, ¿fue así? Ah, pitufeo. Sí. Sí, el pitufeo es, como te decía, denominaciones bajitas. Claro. Mandan $1.000, $3.000, $2.000, $4.000, $7.000, 10 envíos, 15 envíos, a nombre de diferentes personas. Evidentemente eso abre, siendo una alarma, y comienza una investigación. Se determina la relación entre todas esas personas que van a recoger ese dinero y evidentemente siempre hay un lazo de familiaridad, o son miembros de una misma familia, lo que sea, y es la misma persona quien envía a todas esas personas. O sea, es el mismo persona ya quien hace el envío de la remesa. Y ya eso entonces despierta sospecha. Y la alarma. Y comienzan las investigaciones. Por ejemplo, muchas personas... Pero mire, doctor, antes que usted siga, usted ha mencionado ese tema, y a propósito, para que usted lo desarrolle, yo me imagino que esta situación va a afectar hasta las remesas de dominicanos. Claro que sí, claro. Lo primero es que las empresas remesadoras tienen una obligación
muy comprometedora. Ellos tienen que cualquier envío que les parezca sospechoso, ellos mismos tienen que denunciarlo. Tienen la obligación de denunciarlo. Y ahora mismo ellos dicen, la gente que mandan dinero, dicen, están jodones esa gente, porque te han preguntado muchísimas cosas. Claro. De dónde tú sacaste ese dinero que tú estás mandando. Y además tienen el derecho de decir, no, yo no voy a remitir ese dinero. Claro. Se le está complicando un poco la cosa con esta ley. Y en el caso, o sea, doctor, de otros sectores, por ejemplo, ya las remesas se ve que hay un problema, ¿no? Sí. Pero en el caso de sectores que tradicionalmente se le había vinculado, o por lo menos el rumor público, como es el sector inmobiliario, ¿qué impacto eso podría tener allí? Las bancas, por ejemplo, de apuestas. Nosotros, que somos una persona que ya somos de mediana edad, hemos visto cómo es el tema del lavado de activos y cómo se ha enraizado en la sociedad. Claro. Cuando empezaron a venir los primeros Dominican York, que así le decían. Sí, así mismo. Lo primero que ellos hacían era traer carros de lujo, muchos carros de lujo. Traían muchos relojes de lujo porque no podían traer dinero en efectivo. Entonces compraban esos muebles y lo traían aquí, y aquí a veces lo vendían incluso más baratos. Claro. Era una manera de lavar dinero. Claro. Una forma de lavar, que la ley va a tener que también tener mucho, esa gente va a tener mucho cuidado, porque la ley es muy drástica sobre eso, es el tema de los conciertos. Vaya. ¿Por qué? Porque una persona dice, yo voy a traer un artista y vendí 10,000 boletas a 10,000 pesos. Pero, ¿y cuánto van entonces? No, entonces ya, a 1,000 pesos, a 1,000 pesos. Entonces ya yo vendí 10 millones de pesos. Sí. Él va a un sitio de esos que hacen ticket y están todas vendidas, dice él, y paga sus impuestos por los 10 millones de pesos. Él tiene 10 millones de pesos que ya están justificados porque dice que lo vendió. Claro. Ahora bien, no va nadie al concierto, porque él las regaló todas. Claro. Pero ya él lavó 10 millones de pesos. ¿Entiendes? Entonces muchas veces vienen artistas que cobran $1,000,000, cantan 5 canciones, se van, el concierto se dio malo, no fue bueno, o hubo mucha gente que tenían invitaciones de cortesía, por ahí también hay mucho, se lava mucho dinero por ahí. ¿Y cómo un juez puede decirle, por ejemplo, a una persona que haga eso, que está lavando dinero? El juez le corresponde solamente a lo que le lleva o el unidad Ministerio Público calificadora, que es el Ministerio Público, que va a investigar. Claro. Pero esa investigación, evidentemente, empieza con las alarmas que se disparan por las operaciones comerciales que ellos entienden, ¿no? Por eso te decía, los dealers, un notario público que vio una operación tiene que denunciarla. Hay una figura nueva, en este caso, que tampoco se utilizaba aquí, que es el informante, ¿cómo que le dicen? Infiltrado. Infiltrado, sí. Que ahora, el polizonte, ¿no? Sí, que ahora puede inclusive hacer entrega de dinero, entrega vigilada. Y eso está en la ley también. Yeah. O sea, la persona viene a hacer un negocio contigo y te dice, mira, yo te voy a comprar este carro, yo te voy a dar estos 5 millones de pesos en efectivo. Y tú dices, ok, dámelo. Pero tú no sabes que es un infiltrado, es un informante que entiende que tú estás haciendo ese tipo de operaciones y te querían agarrar y ahí mismo tú quedas preso. Doctor, hay un tema también que lo he visto así en los periódicos, lo doy seguimiento también, y que ha estado ocurriendo en los países desarrollados y en la República Dominicana, no sé cuál es el monto, el volumen, pero de utilizar monedas virtuales como una forma también de lavado de activos, de narcotráfico. Pero tú dices el Bitcoin. El Bitcoin. Entonces, eso es un elemento, incluso creo que la ley de lavado de activos menciona el caso de monedas así virtuales. Sí, no, está el Banco Pantalla. El Banco Pantalla. Sí, el Banco Pantalla es un banco que supuestamente está en el extranjero, que tiene una autorización para operar aquí, tiene todas las licencias y todo, pero aquí no tiene sucursales. Entonces aquí no opera. Pero tú dices, no, porque yo estoy trabajando con este banco. Claro. Eso se llama Banco Pantalla. Okay. Esa figura también está descrita en la ley y lo analizan y tienen sus sanciones también. Fíjate que para las personas que trabajan en la banca, la ley tiene sanciones graves. Grave, porque ellos tienen la obligación de investigar a una persona hasta para abrir una cuenta. ¿Cuántas personas yo he visto, yo conozco, que tienen negocio y tienen un empleado y abren una cuenta a nombre del empleado y manejan millones de pesos en esa cuenta y el empleado ni lo sabe? Porque ellos son los que firman. Claro. Entonces ahí no solamente están evadiendo impuestos, ahí también hay lavado de activos. ¿Por qué? Porque está usando el testaferro. Claro. Que es la figura
que en apariencia es la dueña del dinero, pero no lo es. Y eso también está en la ley. O sea, te digo que es una ley muy amplia, es una ley muy avanzada. Creo que para nosotros no estamos preparados para esa ley. ¿Y en qué países, ya fuera de la República Dominicana, porque hay todo un marco internacional, ¿no? Claro. ¿En qué países se está aplicando la ley? Si usted conoce, ¿cuáles han sido las La consecuencias? Comunidad Económica Europea completa, en Estados Unidos, en todas partes. Esa ley, en realidad, viene, como te decía, de una imposición por el tema del financiamiento del terrorismo principalmente. Claro. Aquí prácticamente no hay terrorismo. Gracias a Dios. Sí, claro. Gracias a Dios. Aquí lo que hay es corrupción. Corrupción, eso sí. Entonces, es un terrorismo diferente. Diferente. Porque mata millones de pobres diariamente. Sin darle un tiro. Pero sin darle un tiro. Así y es. sin bomba. Así es, así mismo. ¿Por qué? Porque te matan de hambre. Así es, así es. Y de enfermedades, Claro. sin que haya medicina en hospitales. Todo eso. Etcétera. Pero evidentemente nosotros, como te digo, el tema de aplicación de esta ley es un tema muy delicado. Yo entiendo que va a haber que quizás ponerle en pausa y empezar a concientizar a la población de lo que implica, de las implicaciones de esta ley, porque hasta los mismos jueces, cuando les toque aplicarla, no tienen mucha oportunidad. Porque si se determinó y se probó que ahí hay una persona que, que violó la ley, es una sanción inmediata. Doctor, ¿y la clase política? Yo creo que no va a Me quedar. imagino que la clase política por lo que usted ha dicho, jamás le No, para mí que no la conocen. Yo creo que la mayoría de personas que aprobaron esa ley no se dieron cuenta. No saben que están haciendo lo que se llama un leviatán jurídico para ellos. ¿Tú te acuerdas de aquel famoso monstruo de la Biblia que se comió a su creador? Así es. Yo creo que esta ley se puede comer a su creador. Sinceramente. No, porque, o sea, lo que usted ha planteado aquí, yo creo que tiene una repercusión en la economía en sentido general, Claro porque usted que ha sí. mencionado el caso de la banca, el caso del sector financiero. Toda la economía informal, que es más del 60, 57, 68%, han dicho. Sí, 57%. Sí, de la economía total se mueve a través de negocios informales, de operaciones de negocios informales, de compraventa. Una gente va a una compraventa, mira, empeñame ahí esa cadena, esa cosa, ¿cuánto es? 500, cualquier cosa, 500,000 pesos. Claro. Y ya la ley dice que no, que hasta 450. Entonces, tú le vas a dar un cheque. No, Mira, no. toma, deposítalo en una cuenta que yo te pague un cheque por haberte empeñado esa cadena, ese reloj, esa cosa. Evidentemente que aquí la aplicación de esa ley pone en peligro la economía. No, y La aplicación estricta como debe hacerse, porque si usted hace una ley, no es para tú aplicar la media, Claro. ni tampoco para tú hacer acepción de personas. Claro. Te la voy a aplicar a ti y a ti no. Claro, Es para todo el mundo. claro. Entonces, la aplicación como debe ser de esa ley, estricta, va a crear un problema serio y va a impactar seriamente en nuestra economía. Y la posición del Ministerio Público, de los abogados, por ejemplo, el Colegio Dominicano de Abogados, o sea, ¿se está discutiendo eso, su repercusión? Sí, yo entiendo que sí, que ellos ha han habido dado, todo un proceso ellos han dado algunos, están dando algunos cursos. de llamado a la atención, por ejemplo, a la población, al sector empresarial, o sea, a la ciudadanía en común. En sentido general. Creo que deberían hacer más, creo que deben ser más proactivos con este tema. Lo que pasa es que aquí hay tantos temas que preocupan a todo el Sí, mundo. claro, que la gente está que en la su gente dinámica. a veces está uno en otro tema, otro que la corrupción, otro que Marcha Verde, está Claro. pidiendo ahora que el tema de la Junta, o sea, aquí hay un escándalo diario y siempre un caso tumba a otro. Claro. Entonces, lo que no podemos permitir es que esto de esta ley, que es tan delicado, pase desapercibido para la mayoría de las personas. O sea, las personas comunes. Una persona que tiene, como te dije, toda la vida haciendo negocio de una manera, hoy vienen y le dicen, usted lo está haciendo mal, porque Claro. si lo sigue haciendo así, usted va a caer preso por lavado de activos. Y, doctor, ya una última pregunta para concluir. El hecho de que es una presión a nivel internacional, ¿qué margen tiene el gobierno, el Congreso Nacional, de hacer algún tipo de modificación a esta ley? Bueno, lo primero es que independientemente de que nosotros somos un Estado libre y soberano, de que cualquier otro país tenga interés, no es solamente que usted pueda hacer alguna modificación si todavía su aplicación es
reciente. Claro. Porque en la medida que las leyes se van encontrando con que chocan con otras, con que están produciendo un impacto social negativo, Claro. en ese sentido es que se vienen proponiendo lo que serían las modificaciones. Claro. Fíjate que el Código Procesal Penal, por ejemplo, después de varios años y varias discusiones, se modificaron algunos artículos con la ley 1015. ¿No? Y que parece que también hubo presión a nivel internacional. Porque se necesitaba que se modificaran eso porque decían que era el código del delincuente. Claro. O sea que muy fácil salían. Salía, correcto. Entonces empezaron a ponerse resoluciones en cuanto a la medida de coerción y todo eso, pero es luego que se comience a aplicar. Claro. Entonces la aplicabilidad de esta ley, el efecto de aplicabilidad de esta ley, tiene que empezar esto de este año. Claro. Tienen que empezar a sentirse. Vienen los casos, a empezar a sonar los problemas, Claro. y la gente decir, bueno, yo no lo sabía, yo hice tal cosa. Porque la buena fe, en este caso, no es que se va a presumir. O sea, no es que se presume la mala fe tampoco. Claro, claro. Pero la ley está ahí. Y si usted no cumplió con lo que dice la ley, usted no puede alegar desconocimiento e ignorancia. Claro. Eso usted no lo puede alegar. Doctor, hemos llegado al final del programa. Para nosotros ha sido un placer tenerlo a usted explicando muy bien todos estos impactos de la ley 155-17. Y nada, en un próximo programa esperamos nosotros tenerlo a usted para que siga profundizando sobre el tema de esta ley que va a tener repercusiones importantes en todo el acontecer de la vida económica y social de la República Dominicana. Así es. Bueno, que Muchas pasen gracias. buenas noches. Gracias por la Sí, invitación. hemos llegado al final y nos vemos el próximo fin de semana.